Buenos días o tardes, somos Miguel Vicente y Ana Teresa de Segovia del campus de Valladolid. Queremos hablar sobre los delitos de odio y el planteamiento que traíamos es del discurso del delito de odio y cómo ha habido un afrontamiento estratégico de gobernanza colaborativa en España. Lo primero es centrar un poco el concepto de odio. Usamos el concepto de OSCE del 2003 que ha ido evolucionando para que veamos que hay distintas tipologías, pero lo importante es que la base es un estereotipo que genera un prejuicio y por lo tanto son delitos motivados por prejuicios. En España, el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio de Interior hace anualmente informes sobre la evolución de los delitos de odio y podemos ver en el del 20 que el delito fundamental es por racismo y xenofobia, algo que se mantiene en el 21, y el segundo era ideología, que ahora pasa a ser el tercero, y orientación sexual pasa en el 2021 a ser el segundo. Algunos datos significativos es que tanto la nacionalidad de la víctima como de los investigados y detenciones son básicamente españoles. La víctima un 65,9 y los investigados un 77,4. Respecto a los medios empleados, pues son fundamentales cada vez más lo que es el sistema digital, con una importancia básica de Internet con el 45% y de las redes sociales. Algunos otros datos significativos es que respecto a las victimizaciones es más de hombres que de mujeres. A nivel de representación territorial vemos las regiones del norte más significativas, el Mediterráneo y Madrid, junto a la España central, por así decirlo. En cuanto a edad de la víctima, vemos que el grupo mayoritario de edad, en torno al 30%, es de 26 a 40 años, seguido del grupo de 41 a 50 años y en tercer lugar de los de 18 a 25 años. Y por último, el lugar de donde se comete el hecho es mayoritariamente en la vía pública y vías de comunicación y seguido pues, de las viviendas, de los establecimientos y los establecimientos de ocio, que hay, por ejemplo, para el deporte sí que hay una normativa especializada. Además, la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio en el 2021 realiza la primera encuesta sobre delitos de odio con algunos datos significativos, como que el 53% está trabajando, que en torno a la mitad tienen estudios universitarios y de posgrado, que la mayoría, el 62%, no tenían relación con su agresor, o sea, su agresor es una persona desconocida para ellos, esto es muy importante porque casi un 90% de personas que se sienten o han estado agredidas como un delito de odio no lo han denunciado. Tenemos, por lo tanto, una infrarrepresentación de la denuncia, que es uno de los temas prioritarios ahora mismo para la oficina. Y otra cosa que también es importante para el día a día de todas estas personas es que tanto puntualmente como habitualmente o nunca, huyen, o sea, intentan no ir a los lugares donde creen que pueden ser agredidos, algo que obviamente influye fuertemente en su día a día. De modo que llegamos a lo que entendemos que es una gobernanza colaborativa. Por un lado hay organismos europeos como la OSCE, la OUCE, la FRA, que han afrontado este problema y son conscientes del auge de este problema desde finales del siglo pasado y desde los primeros años del siglo XX. De hecho, el Consejo de Europa lanza una campaña desde el 2013 que se implanta en todos los estados. Y a nivel de redes sociales, del ámbito digital, del ecosistema digital, que consideran que es uno de los ecosistemas donde más fuerte está entrando y está creciendo todos los discursos de odio y los delitos de odio, en el 2016 firman un código de conducta con las plataformas. Se recomiendan en el 2018 desde la Unión Europea medidas para combatir los contenidos ilícitos en línea, y a nivel España en el 2011 se genera una estrategia contra el racismo y la xenofobia. En 2018 se hace el acuerdo ahora mismo en vigor durante 4 años para cooperar institucionalmente contra el racismo y otras formas de intolerancia, y con 4 grupos de trabajo. Se crea inmediatamente la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, un primer plan de acción que acaba de concluir con bastante éxito, y acabamos de empezar en este año 2020 el segundo plan de acción de lucha contra los delitos de odio hasta el 24, gestionado desde el Ministerio de Interior. Las líneas de acción de este plan son una apuesta clara de asistencia y apoyo a las víctimas, una mejora de los mecanismos de coordinación tanto con las distintas fuerzas de seguridad del Estado como con todos los ministerios, agentes privados y públicos. Un punto muy importante es prevenir la comisión de este ilícito penal, la creación de grupos de lucha contra los delitos de odio específicos, igual que, por ejemplo, a nivel de género, pues hace tiempo tenemos la UFAN, la EMUME y se están creando ahora mismo los grupos Biogen, el impulso de la formación, la sensibilización y la concienciación en general, pero sobre todo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que en el primer plan ya se ha formado a más de 400 personas, incentivar la participación y la colaboración con las entidades del tercer sector que están afectadas por este tipo de delitos y de discursos, incrementar los conocimientos, las herramientas y los instrumentos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y se está ampliando también hacia las policías locales, y la ampliación de los recursos personales de la ONDOZ,
que claramente es una apuesta desde la oficina por toda esta temática. En esta gobernanza colaborativa pues se han gestionado, hay una relación especial y constante y directa entre el Observatorio Español de Racismo y la Xenofobia y la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio. Tienen un cartel que se puede ver en todas las comisarías y comandancias de este país con los números fundamentales, una app que quizás está infrautilizada y que en distintas campañas y en redes sociales pues intenta también poner en valor. Se han generado distintos documentos como las guías de buenas prácticas para la denuncia y también un protocolo que se está mejorando para las fuerzas y cuerpos de seguridad, y se apuesta claramente por la formación y la investigación y la acción con proyectos europeos. Hay 2 proyectos que se han centrado en este discurso de odio para los mecanismos de alerta y se está empezando a trabajar en respuestas lo que serían contranarrativas. Y también se ha generado un proyecto que es interesante resaltar, que es el proyecto Clara, de comunidades de aprendizaje contra el racismo y la xenofobia, centrada en policías locales, que ha tenido bastante éxito. Respecto a discurso de odio legal en línea, que es uno de los temas fundamentales en el tema de comunicación contra el odio, en cumplimiento de este código de conducta que citábamos antes con todas las plataformas, desde el Overaxe, desde mayo del 2020, existen boletines bimensuales que lo monitorizan. En los últimos boletines hemos traído 4 datos que son significativos a notar. Por un lado, si tenemos en cuenta los antiinmigrantes con los antimenas, pues llegamos ya casi al 50%. Vemos claramente aquí en las plataformas, hay 2 plataformas que son donde más se realizan comunicaciones que tienen que ver con este ámbito, que son Twitter y YouTube, y vamos a ver en estos otros 2 la significación de todo esto, es decir, qué contenidos se retiran de todos los contenidos que se comunican. Pues obviamente YouTube y Twitter, que son las 2 que veamos, no son precisamente las que más retiran. Y aquí volvemos a tener lo mismo. Si nos centramos en qué retiran a las 24 horas, claramente este es el mejor, qué se retira en las 48, pero qué se retira una semana o más tarde y qué se retira solo cuando los conocedores de prestigio referidos pues lo denuncian. Claramente estas 2 plataformas son las que, a pesar de haber firmado ese código y de en teoría en las jornadas a las que asisten decir que están en ello y están mejorando las estrategias, pues tienen más ámbito de mejora. Resaltamos el protocolo que se ha acabado de crear y firmar en España en marzo del 21. Es un protocolo que está firmado por todas las entidades públicas, Ministerio Fiscal, Judicial, distintos organismos, por distintas entidades privadas de la sociedad civil, y resaltamos el ámbito privado donde la Asociación de Empresas Digitales ha firmado también y están empezando a ponerlo en marcha. Como se ven los ejes fundamentales de este protocolo, después de definir el concepto de discurso de odio legal, que no es tan fácil, se plantea la importancia de la autoridad competente y de los del punto de contacto para este protocolo, y se apuesta clarísimamente por los comunicantes fiables, por acreditarles y por formarles. Y se intenta explorar y avanzar en mecanismos restaurativos para estos delitos de odio ilegal en línea, y seguido pues del seguimiento y la evaluación. Para finalizar, es evidente que los primeros resultados exploratorios con una investigación que hemos hecho con universitarios y que estamos empezando a ver, hay una falta de conciencia general de la trascendencia de los discursos de odio, no se es consciente de la importancia que tiene, hay una normalización y se asume que en las redes sociales es normal que haya odio, y esta normalización hace difícil discernir qué es realmente delito, qué es discurso de odio legal en línea, que es por la terminología que he notado. Hay una fase difusa y constante de odio que sí que se está empezando a abordar a nivel general con distintas jornadas, sobre todo por la relación que podemos estar viendo ahora en salud mental y salud digital. Como segundo punto fundamental es que el trabajo que se ha llevado en los últimos años desde agentes públicos, Fiscalía de Delitos, agentes privados, como las plataformas a digital, la responsabilidad social corporativa de distintas fundaciones y empresas, las verificadoras como Neutral y Maldita que colaboran con el Ministerio, desde la sociedad civil, con el Movimiento contra la Tolerancia y todos los movimientos que han firmado el protocolo y que están en relación siempre con Overaxe y con la UNDOD, se ha generado un ecosistema de gobernanza colaborativa que a nivel europeo se le está reconociendo y se les está llamando y convocando a distintas experiencias, porque se asume que España en este sentido es una buena práctica en esta lucha. Y por último, pues asistimos a un momento clave para ver el papel real de las plataformas, si facilitan o no el discurso y cómo están trabajando con sus algoritmos. Algunas, Twitter lo decían el otro día, pues su representante, que están intentando meter herramientas para advertir. Bueno, ya iremos viendo, hay que hacer más datos y hay que ver, porque esto es un mundo muy cambiante y que está avanzando mucho. Muchísimas gracias y estamos a vuestra disposición.